Bienvenidos a este primer episodio de este podcast irreverente, Despeinados, que tiene hoy su primer invitado, pero que es un invitado de mi alma y de mi corazón, mi hermano Javier Villasmil Casanova, abogado, filósofo, residente legal en Chile, y esa residencia legal, bueno, le ha valido los altibajos de saberse, de tener la dificultad de inscribirse en el CNE, de poder hacer todas las cosas que tienen que hacer los migrantes, pero también es un hombre de pelos largos, de greñas y de barba, y hoy vamos a hablar un poco sobre los despeinados de la historia, sobre quiénes son esos hombres que han venido a moverle la cabeza a las estructuras de pensamiento clásico, quiénes son esos hombres y mujeres que le han movido el pelo a los que tienen el pelo engominado y han sido pensadores incómodos de la realidad. Eso es un poco este podcast Despeinados, buscar un poco llevarle contracorriente a los heterodoxos y a quienes creen que hay una sola forma de hacer las cosas. Javier, estás sin luz, hay una tormenta ya en Concepción, háblanos. Hola Luis, bueno, aquí muy contento con esta iniciativa tuya y por la invitación. Te envío un fuerte abrazo, querido amigo, y bueno, aquí vamos a tratar de conversar un poco sobre estos despeinados de la historia. Y las técnicas por acá, por una gran tormenta que tenemos en este momento en el sur de Chile, acá en Concepción, donde yo resido, pero vamos a hacer el esfuerzo de sacar adelante el podcast. Bueno, los que están conectados en este momento pueden enviarnos mensajes. Vamos a estar leyendo el chat, el super chat, y allí, bueno, compartimos ideas, alegatos, buenas y malas palabras, todo lo que quieran decir. Bueno, podemos compartirlo por allí. Estamos completamente en vivo y vamos a estar en vivo todos los días a las 8 de la noche con un invitado nuevo aquí en YouTube. Y ahorita estamos en mi YouTube y en el canal de YouTube de mi amigo Juan Carlos Fernández y en mi Instagram, en Yo Critico Blogs. También estamos transmitiendo en vivo, así que por favor envíennos sus comentarios, sus saludos para nosotros para poder hacernos eco de esos saludos. También hablar un poco de la actualidad política día a día, un poco lo que ha estado pasando, el tiempo y el vértigo de esta vida diaria y de lo que padecemos los que vivimos en Venezuela y los que están afuera, como Javier, que está afuera también. Javier, ¿cuál es tu despeinado favorito de la historia? Bueno, ahí, ahí debe entrar. A ver qué tal. ¿Me escuchas, Luis? Sí, sí, mira, ¿cuál es tu despeinado favorito de la historia? ¿Cuál es tu despeinado que te gusta más? ¿Cuál de esa gente que le movió la cabellera a la historia te gusta? Eh, no te escuché absolutamente nada, Luis. Mira, que ¿cuáles de los despeinados de la historia te gusta más? Nada, no escucho, mi amigo. Vamos a Sí, revisar. En Chile también se va la luz. sí, de hecho, en este momento estoy sin luz y con una fuerte tormenta, pero te escucho entrecortado. Qué vaina. ¿Quiénes nos sintonizan por allí? Tenemos gente conectada ya en YouTube. Si nos envían un mensaje, con gusto los leemos y compartimos con ustedes. A mí me gustaría hablarles de los despeinados, ¿no? Hablábamos, hace rato me decía eh, Javier que su despeinado favorito era Rousseau. Y yo le decía, bueno, ese hombre era el que pensaba que a través de la educación se podía salvar al mundo y cambiar al hombre, ¿no?
que el hombre era un resultado de las circunstancias vitales que lo rodeaban, y que por eso la educación y el Estado, un Estado, bueno, vigilante de la educación, del ciudadano, de los derechos, podía generar que esos hombres y mujeres fuesen mejores personas. No creían en el determinismo biológico. eh, y de todas maneras, bueno, los filósofos lo leen bastante. Y hoy se ha confirmado, aunque es muy posmoderno, Rousseau, ¿verdad? Eh, En el sentido, claro, no pertenece a la posmodernidad, por supuesto que no, pero que lo que quiere decir con que Rousseau sea posmoderno es que los posmodernos se inspiraron mucho en parte de sus ideas. Mira, aquí hay unas frases de Rousseau. No conozco mayor enemigo del hombre que el que es amigo de todo el mundo. Eso me gusta. es que Rousseau es interesantísimo por muchos factores, Luis. Yo creo que es el primero que logra subsumir el ambiente que se respiraba prerromántico a la política, y es el que le da pues esa connotación emotiva tan poderosa que vemos que actualmente es un recurso muy importante. Y es la primera persona que lo hace desde una posición bastante contestataria a la sociedad en la que vive, a las reglas, a la moral. Lo hace todo desde una visión, si se quiere, un poco estética de la vida. Eh, Él se entiende como el padre del romanticismo, pero yo creo que las ideas que más han perdurado están en política. Bueno, no por nada como la base del totalitarismo democrático, de la voluntad general, ese concepto que él desarrolla, que es esa voluntad del pueblo y esa voluntad o esa sabiduría. Mira, aquello de el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe. Eso será una frase verídica de Rousseau, esa idea de que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es la que lo corrompe. Entonces la que está mal es la sociedad. Javier está sin electricidad en Chile. Para los maracuchos que quieren irse para Chile, ya saben que ya también se va la luz. Pero no solo se va la luz, sino que hay unas tormentas terribles con muchos vientos. Ajá, Javier, cuéntame, ¿tú crees que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es la que lo corrompe? Estás mudo, Javier, se te fue la voz. Pam, 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 pam. Dejen sus comentarios, hay más de 50 personas conectadas. Los invito a que dejen sus comentarios con nosotros, por favor, envíennos sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que la sociedad corrompe al hombre como piensa Jacques Rousseau? Dice, el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad quien lo corrompe. El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. El derecho de voto es un derecho que nada ni nadie puede quitar a los ciudadanos, parte de las ideas de Jacques Rousseau. Javier, te escucho. Se le fue el audio a mi amigo Javier. Pero ustedes no, escríbanos por allí a ver qué opinan, en qué andan, en qué piensan, cómo estamos organizando nuestra realidad por allí. Me gustaría saberlo. Y bueno, estamos en este primer episodio, quizás un poquito accidentado, de nuestro podcast, de nuestro nuevo y maravilloso podcast. ¿Qué les parece este despeinado? ¿Qué opinan? ¿Y ustedes qué creen? ¿Tiene razón Rousseau? ¿Es la sociedad la culpable de todos los males?
o estamos en presencia de algo diferente? Estamos en presencia de que el hombre por naturaleza, la destrucción del otro, que la envidia, que la maldad, que todo esto corroe definitivamente al hombre, y el hombre no es sino víctima de sus más profundas y bajas pasiones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que el hombre es la sociedad la que lo corrompe? ¿El hombre es bueno por naturaleza o la sociedad lo ¿Me corrompe? escuchas, Luis? Ese es un dilema. Sí, claro, te escucho. Ah, ya, ¿El hombre bueno. es bueno por naturaleza o la sociedad lo corrompe? Ahora sí, te escuchamos. Ya, perfecto. Bueno, aquí está, los problemas técnicos son terribles, pero bueno, aquí el punto es el siguiente. Efectivamente, yo creo que es una frase de Rousseau, de principio, sus escritos primero trataron de un concurso donde él trataba el tema de las artes y la ciencia y cómo deshumanizaban al hombre. Y pues ahí es donde él deja pues esa constancia de que el hombre en sociedad, la civilización, es la que termina por esclavizarlo, por corromperlo. Es como un poco ese mito del paraíso perdido, ¿no? Tienes una estructura temática bien definida. Tienes el, el hombre siendo bueno y evidentemente está en un paraíso, luego es corrompido y ahí es necesario que tenga una redención, una nueva redención. Entonces es como marca una narrativa, una estructura narrativa en política sobre todo. En política porque ya, bueno, en teología ya se venía hablando un poco de eso, pues ya tenemos el paraíso perdido, a Adán y Eva y todo lo demás, pero yo creo que él está bastante influenciado allí por Milton, el paraíso perdido de Milton. ¿Te acuerdas de esa obra que también consideraba pues una obra de importancia y que fue siglo XVII prerromántica? Mira, sí, Bueno, ahí eso él es un empieza poema. Ese poema de Milton presenta una cosa interesantísima, por lo menos a mi modo de ver, del el gran problema de que el demonio Lucifer es víctima de la voluntad de Dios. Es decir, él no está allí para, sino para cumplir la orden que Dios le ha dado de hacer sufrir a la gente. Correcto, así más o menos esa estructura la que va a persistir. Y bueno, en Rousseau el pobre, la persona que está desposeída, iba a ser un concepto de importancia, porque el pobre para él tenía la sensibilidad, estaba fuera de las reglas de la civilización, tenía la sensibilidad, tenía la, la emoción para estar en una posición privilegiada, vamos a decirlo así. Esa sensibilidad después la va a recoger un poco Marx con los proletarios, ¿no? Ya no, ya es el pobre, pero ya Marx lo focaliza un poco más en el proletario. Pero lo cierto es que, Luis, en ese punto se crea una cuestión muy importante, que es lo que vemos ahora en estos despeinados de estos nuevos tiempos. Y es el dualismo que se crea adversando a un grupo con otro. ¿Entiendes? Pues a ver, si tú eres del pueblo, yo partiendo del mismo pueblo, yo voy a redimirte, yo voy a sacarte de los problemas. Y esa estructura narrativa, pues, ha sido universalizada y actualmente está como más en boga, incluso dentro de la derecha más fuerte, más extrema, por decirlo así, ya que toma como planteamiento, por ejemplo, la xenofobia. Es muy importante el discurso de Trump, uno de los despeinados emblemáticos de estos tiempos, cuando dice, bueno, mi nación, yo tengo que como que purificarla de esta gente que viene de afuera y yo que me están dañando la sangre
No, bueno, terminación. Entonces, dice que están envenenando la sangre del pueblo norteamericano. Se refiere evidentemente a la eugenesia de eso, ¿no? Pero también se refiere a que hay migrantes buenos y migrantes malos, porque los abuelos de Trump son migrantes también, ¿no? Pero ¿por qué los migrantes latinos son tan malos? Sí. Estamos en presencia de actitudes racistas, ¿no? Trump es un racista de primera y es el tipo que puede ganar las elecciones presidenciales. ¿Tú crees que gane en Estados Unidos? A ver, Luis, yo creo que por las cosas como están y el temor que existe de que Estados Unidos continúe en una especie de camino a la debate, que es la idea que está como en el ambiente detrás de la candidatura de Trump, yo creo que eso lo hace muy posible. Y además están las encuestas que le dan una buena posición, pero yo creo que las personas están de verdad bastante convencidas de que este personaje es el que puede generar un cambio importante en el rumbo político norteamericano. Una cuestión que a mí me resulta un poco compleja de entender. Si profundizo en algunos conceptos, algunas ideas, yo creo que no me resulta tan claro y parece más una posición donde de nuevo se utilizan estas narrativas donde tú tienes algo de qué proteger. Tú tienes algo, o tú más bien tú eres alguien que me va a proteger de algo que me está afectando. Está de nuevo esta estructura de adversar, todo lo que no represente él es un adversario importante. En este caso, un adversario que pone en peligro nuestra existencia material. ¿Entiendes? Ese tono tan dramático que tiene actualmente la política, yo creo que es profundamente conectado con el proceso de las redes sociales y el proceso de la comunicación masiva y cómo nosotros capitalizamos un poco para nuestras candidaturas algunos votos. Yo creo que explotar de forma directa, ir concreto, con un mensaje que polarice, que genere un adversario directo, que genere esa incomodidad disruptiva, es lo que está ahora en boga en política. Cosa que no es nueva. O sea, ya vimos que la marea roja en Latinoamérica puso en boga algunos de esos elementos que ahora vemos en la derecha. Pero también tú estás en Chile, ¿no? En Chile, Pinochet fue lo mismo. Pinochet creó un mundo entre comunistas y chilenos e hizo que los comunistas no fueran chilenos, casi que los desnacionalizó, los trataba como no ciudadanos y pasa lo mismo con las otras dictaduras de derecha. Mira lo que hizo Pérez Jiménez con los adecos y con los copellanos, que los persiguió y los sacó del país, y a los que jodían mucho los mandó para Guasina. Es decir, estamos entre quienes creen que tienen la absoluta razón y quienes se le oponen, y aquellos que buscan los términos medios y que resulta que no son escuchados ni son queridos. ¿Por qué resultará tan popular el extremismo, sea de izquierda o de derecha, y la razón parece que no es escuchada por nadie? Se fue Javier. Bueno, está sin electricidad. Decía Rousseau, por aquí estamos hablando del despeinado de Rousseau. Nos decía Javier una cosa muy interesante. Hablaba Javier sobre que Rousseau posiblemente sea el padre de ese totalitarismo democrático. Decía Rousseau, la igualdad en la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro y ninguno tan pobre que se vea precisado a venderse.
Qué interesante, ¿no? Y vamos por aquí, déjenme comentarios, estamos en vivo, completamente en vivo y en directo. Vamos a hacer todas las noches un live igual a este, en vivo y en directo para ustedes. Rousseau también decía por aquí, decía esto. Los miedos, las sospechas, la frialdad, la cautela, el odio y la traición se esconden frecuentemente bajo ese velo uniforme y falaz de la cortesía. Para aquellos que se peinan mucho y se echan muchas gominas, ahí puede estar escondido todas estas cosillas. Javier, ¿volviste? Pinochet no se parece. Luis? Te vemos perfectamente. Pinochet se parece a Donald Trump. ¿Ya? ¿Será? La libertad es la obediencia a la ley que uno mismo se ha diseñado. El hombre padece pocos males, pero se exceptúa los que él mismo se trae por el abuso de sus facultades. Unas cosillas por allí de Rousseau. ¿Por qué crees tú que las ideas de la... A ver, Javi, ¿por qué crees tú que las ideas de la Revolución Francesa son más populares que las ideas del positivismo norteamericano, de esa sociedad de principios principalista norteamericana? Luis, yo creo que efectivamente tiene yo creo que ahí tiene también bastante que ver Rousseau. Las ideas de Rousseau fueron introducidas en Latinoamérica por bueno, algunos próceres eran muy admiradores de Rousseau. En mi caso, yo nunca he sido muy admirador de Rousseau en el sentido político. Yo pienso que le da a la política un atavismo emocional que termina siendo muy contraproducente. Me gusta más el análisis político un poco más sobrio, un poco más analítico. Pero no es secreto que para próceres latinoamericanos, Rousseau fue importante, una figura importante, y era mucho más ardoroso, mucho más revolucionario y adecuado para el momento en donde la emoción es gasolina para la revolución, ¿me explico? En cambio, el frío Locke, un empirista de corte más bien lógico, analítico, no tiene mucha cabida allí y es donde es recogido fuertemente sus ideas del liberalismo clásico, es recogido más por la revolución norteamericana. Pero yo pienso que pudiera ser una respuesta a una hipótesis por qué Rousseau tiene más presencia en estas latitudes, ¿no? Ahora, mira, también yo creo que Rousseau está fuertemente ligado a las ideas marxistas, a las ideas de izquierda, es como una piedra fundamental en el desarrollo del pensamiento de la izquierda. Y no podemos negar que se nos fue Javier. En Chile no hay luz. Estoy conectado con Javier Villasmil, que se encuentra en Chile. Los que están conectados con nosotros, bienvenidos y gracias por estar allí. Por aquí les voy a leer algo que dice sobre Rousseau y esta dualidad que vemos del Estado, el Estado liberal moderno de derechas. Habla que el Estado tiene que ser pequeño, ¿no? Pero Rousseau plantea que el Estado debe de ser grande, debe de ser más bien poderoso, tiene que tener poder frente al ciudadano. Dice Rousseau, 1000 razones demuestran que este principio, primeramente la administración se hace más difícil cuanto mayores son las distancias, igual que un peso es mayor colocado en el extremo de una palanca.
hacerse aún más onerosa a medida de que los grados se multiplican, pues cada ciudad con cada distrito tiene la suya que el pueblo paga. Luego los grandes gobiernos, los sátrapas, los virreinatos, que es preciso pagar más caro a medida que se asciende, siempre a expensas del desdichado pueblo y por lo tanto la administración suprema que todo lo consume. El Estado debe de ser pequeño o grande, según Rousseau. ¿Qué crees tú, Javier? Javier, y no te escucho. Bueno, por lo que puede escuchar, Luis, el planteamiento tiene más que ver con las dimensiones en donde él quería implantar o tenía la idea de implantar la democracia o lo que él entendía por democracia, que es prácticamente el soberano estaba definido por él como el conglomerado de voluntades, vamos a decirlo así. ¿Entiendes? Y entre más chicos ese conglomerado de voluntades, pues me iba a ser más eficiente. No aplicaba, no le gustaba a él mucho que fuesen estados muy grandes, porque para eso sirven otros sistemas que pudieran ajustarse mejor, una monarquía o cualquier otro sistema político. Pero él se focalizó en esos estados pequeños. Estado decía que es como una actitud más pasiva, pero cuando estamos en una actitud activa, creadora, cuando está la voluntad popular activa, es cuando se está en presencia del soberano. Y el soberano es interesante, Luis, bueno, porque yo que veo de cada rato tu podcast o tus entrevistas en Fe y Alegría, muchos políticos usan la palabra la sabiduría popular. Siempre que usan esa palabra, tiene tanto matiz a Rousseau, y él pensaba exactamente eso, que el pueblo en su manifestación de voluntades como soberano, como activo soberano, era como difícil de que no tuviese la razón, por decirlo así. Él siempre era certero y siempre era pura sabiduría. Bien, entonces es como interesante cuando en tus programas entrevistas a los políticos y pues hacen siempre referencia a esa sabiduría popular, por un lado. Y bueno, El sí, pueblo, dime. lo de Ali Primera, ¿no? Aquella cosa de que el pueblo tampoco los hace, se me olvidó el pueblo tampoco lo salva, se me olvidó. Ali Primera, el pueblo. Vamos a ver qué dice la internet. La frase Bueno, de Ali Primera. Ajá. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma, dice Ali Primera en esa canción Coquibacoa que le dedica al lago de Maracaibo. No, de esa frase sí no me acordaba. Esa no me acordaba mucho. Pero también está bueno, un adagio latino, la voz del pueblo es la voz de Dios. Está también ese famoso Vox Populi, Vox Deus. Bueno, porque a ver, yo te pregunto una cosa, es decir, mi idea, por ejemplo, de Julio César, hay gente que admira a Julio César, me parece que fue el primer gran tirano y un tipo que tiró a la borda un proyecto civilizatorio como la República Romana, el primer proyecto más o menos eficiente de autogobierno de los pueblos, muy a pesar de las diferencias económicas y eclesiales que habían en toda Roma. Bueno, habían dos partidos, estaban los patricios y los plebeyos, etcétera. Existía una especie de armonía para evitar que la sociedad colapsara, y Julio César, con la fuerza del imperio de la ley y del brazo armado,
destruyó un proyecto maravilloso, un proyecto genial, esa invención y puesta en práctica a la ciudadanía. ¿Qué opinas tú de Julio César? Mira, yo en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Yo creo que efectivamente se ajusta un poco a lo que ya había sido estudiado por Aristóteles en la República, en sus textos políticos, cuando define al tirano y lo muestra como una persona que efectivamente está, se presenta queriendo trastocar la élite, queriendo sacar la aristocracia, en ese momento puedas tener el control cultural, político, sacar esa aristocracia y erigirse como una figura de salvataje popular. Eso es más o menos lo que planteó Aristóteles en su texto La Política. En ese caso también hay una definición por allí que me acuerdo un poco cuando vi política en la universidad, en la escuela de filosofía, pues hablábamos del demagogo también, que también fue definido como el jefe del pueblo, el jefe que detentaba el poder popular. Entonces, ya los griegos ya tuvieron una especie de Julio César, tuvieron un Pisístrato, ¿entiendes? Ya los griegos tenían bien documentado el tema de los tiranos, de los demagogos, de los despeinados de aquellos tiempos. Pero el tema es que, bueno, efectivamente, sí, Julio César termina siendo una figura que termina siendo disruptiva con todo el proceso de desarrollo civilizatorio que representó el Imperio Romano. Si bien es cierto que también la expansión que se generó fue gigante, recaudando, bueno, grandes riquezas que también tuvieron un impacto en el imperio, pero a fin de cuentas lo que preservó, lo que se preserva es el ansia absoluta de controlar y de mantener el poder a costa de lo que sea. Bueno, y fíjate que los griegos ya decían un poco hay dirigentes que quieren aparecer como defensores del pueblo, pero el, el, el que es verdaderamente demócrata, decía, no recuerdo si era Tucídides, decía, bueno, el que es verdaderamente demócrata era Pericles, porque Pericles no se dejaba llevar por las masas, no se dejaba llevar por el populus, se dejaba llevar, él era el que mantenía el liderazgo y el que tomaba las decisiones en aras de que todos estén en una mejor posición. También ahí te dejan como un rastro de la definición de populista como tal, esa persona que entrega un mensaje, que el mensaje es totalmente recibido como lo que yo quiero escuchar, como lo que mis oídos quieren oír. ¿Entiendes? No terminan siendo dirigentes, sino terminan subsumidos a las emociones de las masas. Y bueno, las masas como tal, no podemos decir que manejan, a diferencia de esa sabiduría popular de la que se habla, yo creo que más bien pudiéramos hablar de que las masas, bueno, son Mira, altamente emotivas y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? te planteo lo siguiente, mira esto. Por aquí nos dice Mirna, que está en línea desde Instagram, nos dice muchas citas y olvidamos que en política cada momento histórico tiene su propia vida. Y por aquí tengo una cita de Rousseau que habla sobre lo que tú estás diciendo. Dice Rousseau, los reyes desean ser absolutos y desde lejos se les grita que el mejor medio para hacerlo es hacerse amar de sus pueblos. Ese mito de que la gente amaba a Julio César, ¿no? Es decir, es que era un hombre que el pueblo de Roma lo amaba, pero si no tenías que correr. La mitad del pueblo de Roma se fue corriendo cuando entró Julio César, los que se quedaron los fanáticos de Julio César y hicieron derroche, por cierto. Mira, hay siempre esa relación amor-odio,
que yo creo que termina siendo por su peso que trasciende la legitimidad, lo hegemónico, pudiera decir Hannah Arendt. Lo hegemónico se pierde y empieza a haber un mandato de fuerza. ¿Ya? Empieza a regir de forma contundente no la legitimidad en el accionar, sino el temor que infunde. Entonces, esa visión que viene incluso, bueno, se registra desde Esparta, pudiéramos decir, que hay una visión bastante estricta y rígida de la sociedad y era muy valorado el poder militar y esa idea se fue también desarrollando en el tiempo. Y el punto importante es que yo creo que los actuales dirigentes tienen todavía esa vieja idea de que los militares expansionistas y que son amados, y eso es la realidad que circunda su quehacer político. Por ejemplo, tenemos el caso de uno que no está despeinado totalmente, pero que al contrario, está más bien calvo, Luis. Es el caso de Putin. ¿Entiendes? Putin este encarna una visión, esa visión clásica, esa visión del militar expansionista amado. ¿Entiendes? Entonces, este es un caso interesantísimo el que pusiste de Julio César, porque yo creo que él va en una conexión directa con estas formas de entender el quehacer político. No lo entienden desde un punto de vista de tratar de legitimarme, de tener una hegemonía en el ejercicio del poder, sino hacerlo en base a la fuerza. Es más una forma smithiana de entender la política, ¿no? De controlarlo todo. Entonces... Te estoy escuchando. Se me fue Javier. Y casi que me fui yo. Los que están conectados, discúlpenme que la cámara se me chispoteó un momentico, pero ya estoy acomodándola. Vamos a ver si logramos reiniciar. Dios mío. 1, 2, 3. Volví. Soy un genio. Bueno, ¿quiénes están conectados por allí? Por favor, no nos abandonen, quédense con nosotros. Sigamos leyendo por aquí mientras que Javier se vuelve a conectar. ¿Ya volviste, Javier? Volvió la luz. Volvió la luz en Chile. Bueno, en Chile no, en Concepción. Sí, en Concepción sí, ya tenemos aquí, ya estamos bien. Ya estamos bien. Media hora de racionamiento, o allá no hay racionamiento. No hay razonamiento, es la tormenta que fue fuerte y ya estaba pestañando. Desde temprano estaba avisando de que se iba a ir la luz, pero yo afortunadamente puse a cargarlo mi teléfono y me quedé, bueno, uno le quedó las previsiones venezolanas, ¿no? Cuando se va la luz uno tiene que estar el teléfono al 100%. Yo creo, bueno, aquí en Maracaibo uno siempre está enchufando la cosa, no vaya a ser Sí. Maduro que Maduro se acuerde de nosotros. Que te estaba comentando, Luisito, que el despeinado sin pelo de Putin, que encarna un poco el estilo clásico de entender la política, ¿no? Un poco al borde de la fuerza y del poder entendido, ya no como hegemonía que sustenta o legitimidad que sustenta el ejercicio político, sino como una forma... como una forma de mandato concreto de fuerza. ¿Me explico? ¿Qué crees tú sobre ese despeinado? Mira, Putin primero es un corrupto. Eso es lo que hay que decirlo. Es decir, es un tipo que ha amasado millones de dólares
que se ha hecho una fortaleza a la orilla del mar, que sabe que está llegando al final de su vida, tiene 71, 72 años, que logró destronar a los príncipes de la Unión Soviética, porque fue parte de esos procesos, era un joven, pero no tan joven cuando cayó la Unión Soviética, es decir, tenía 30 años menos. Sí. Era un hombre de 40 años, 38 años cuando comenzó la perestroika, es decir, era un hombre con poder. Y esto no lo hace, no lo termina de desnudar de sus responsabilidades con la destrucción de la paz y de la occidentalización. Es decir, evidentemente, eh, la victoria de Estados Unidos frente a Rusia era su occidentalización. Y fueron parte de esto de las perestroika, todo este proceso del cambio fue parte de la occidentalización de Rusia, tanto y en cuanto se impusieron los capitales económicos extranjeros y las propias burguesías rusas se estabilizó en el proceso de cambio, porque lograron convertir su capital político en capital económico, pero sigue siendo una sociedad, bueno, amilanada por el tirano, que no cambió en sí la manera en la cual se expresaban o no las libertades, la persecución política sigue existiendo, es decir, estamos en presencia de un criminal al mejor estilo soviético, muy a pesar de que abandonaron el discurso igualitario, el discurso socialista. Sí, totalmente, totalmente. Abandonaron ese discurso, se dieron cuenta Era de muy que costoso. sí, y además que ahora hay un nicho muy importante dentro de lo que es el discurso político, de tratar de enarbolar banderas conservadoras de costumbres, de las ideas que formaron o que forjaron la patria y el alma popular y toda una serie de amalgamas de conceptos ahí que resulta mucho más atractivo que ya el desgastado concepto de principios del siglo pasado, el proletario revolucionario que manejó Lenin y toda esta gente, bueno, que también terminó bastante mal, ¿no? Mira, Pero acaban de en las, intentar en las ideas. asesinar al príncipe de Arabia Saudita. Hace menos de, hace unas horas le pusieron una bomba e intentaron matar al príncipe de Arabia Saudita. ¿Qué te parece que tienen que caer todos los tiranos? Es el mismo del caso Kashiwowi, ¿no? Del periodista que escribió en contra de él y lo mandaron a entrar a la embajada de Turquía de Arabia Saudita y lo picaron en pedacitos y lo sacaron en un pote. Sí, mira, Luis, mira, yo creo eso de que, bueno, todos los tiranos en teoría, en lo que pudiera ser el deber ser, eh, debería cesar de violar derechos fundamentales de las personas, pero es que es más complejo que eso, Luis. Yo creo que el tema termina, termina por englobar una sociedad, una cultura entera. ¿Me explico? Hay, hay sociedades donde definitivamente ideas pilares o ideas fundamentales de nosotros como occidentales no han tenido resonancia. Incluso la misma idea de modernidad, con lo que implica el avance en derechos, el avance en economía, los avances que pueden haberse generado dentro de nuestra visión de mundo, allá están, parece que un poco más rezagados. Está todavía una visión un poco más compleja por el mismo atavismo religioso incluso. Entonces, Bueno, yo creo que es más pero eso puede complejo. ser, es decir,
hace 500 años nosotros estábamos igual, estábamos ataviados por la religión, pertenecíamos al imperio español, era imposible liberarse y llegó la revolución, llegó la ilustración, llegó la revolución francesa, llegó la revolución de la independencia de las diferentes provincias españolas en Latinoamérica y ha cambiado un poco la vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardará o necesitará el Medio Oriente para deslastrarse del maometanismo o de esas imposiciones? Porque Arabia Saudita es un país que no es despreciable económicamente, es decir, no tienen derecho los saudíes de elegir a sus gobernantes y de deshacerse de esas familias reales todopoderosas y tan millonarias. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a tener reyes? Bueno, la misma pregunta se hacía Rousseau. ¿Hasta cuándo vamos a tener reyes? Estoy cansado del... Y ahí está la cuestión, que no fue tan sencillo. No fue tan sencillo porque, bueno, inmediatamente tú descabezas un poder absoluto, te surge otra persona que desde afuera, y casi siempre desde los estamentos militares, te quieren hacer una gran reestructuración de la política sin el poder absoluto, pero termina como Napoleón poniéndose la corona, ¿no? Bueno, Entonces, se la puso él mismo, ¿no? Por lo menos. él mismo, No se la puso en nombre de Dios, se la puso él mismo. Dijo, yo me la sí, gané. pues, yo me la gané y me la pongo, ¿no? Sí, efectivamente, se la puso. ¿Qué te pareció la película? La vi hace poco, la película de Napoleón. Luis, la fui a ver al cine también relativamente poco, me pareció interesante. Yo la vi en clave más, o sea, si hubiese querido ir a ver un documental, una película que me diera a conocer la vida y las andanzas de Napoleón, bueno, hubiese preferido buscar un libro. Pero yo la vi de verdad en clave bastante estética, artística, y me pareció en ese sentido bastante satisfactoria. Yo la vi, la disfruté, pasé un buen momento, la película la encontré con una narrativa bastante clara, con un desarrollo bastante bien, me gustaron las imágenes, no sé qué te pareció a ti, pero Mira, a mí me yo pareció... precisamente había muchas críticas sobre el problema histórico, sobre el tamaño de Napoleón, sobre el problema el problema humano también, ¿no? Esas dos mujeres o por lo menos Josefina, que lo tenía como domesticado mentalmente, eh, pero eso también son los dramas. He visto en, después de ver Napoleón, vi 1492 también de Ridley Scott bueno, vimos Gladiador con Ridley Scott y vimos otra película de Ridley Scott recién, y él es un cineasta que toma esos temas, grandes temas de históricos y se hace las preguntas necesarias sobre qué tan humanos eran esos hombres que hemos idealizado, ¿no? Porque fue lo que hizo con Gladiador, fue lo que hizo con el emperador, que el protagonista en realidad es el emperador, porque si uno revisa la historia, lo único que está registrado es el hecho de que el emperador era un emperador que quería ser gladiador. Y él convirtió esa historia de un emperador que quiso ser gladiador y que hacía lo que le daba la gana por tener poder absoluto como emperador, cómodo era que se llamaba el emperador, uh, Sí, correcto. y, y, construyó un debate moral donde pone como gladiador a Russell Crowe, ¿no? Y demuestra las miserias del emperador cómodo, pero el personaje histórico es el emperador, que realmente era un emperador que soñaba con ser gladiador, que estaba enfermo de esa vaina, que quería Sí, ser Messi. totalmente, y no creo que ya, bueno, el director ha estado como acostumbrado un poco a esto que hacen desde el punto de vista histórico, como desarrollar cosas, pero yo creo que efectivamente a él le interesa mostrar otra cosa, otros aspectos, y la verdad que a mi parecer son buenos. Yo los disfruté bastante, Felsi,
me la pasé bien, me gustó mucho, y después que vi la cantidad de críticas sobre los aspectos históricos que supuestamente eran inconsistentes en Y el planteamiento, pero los bueno, franceses arrechos porque ahí más hicieron o una menos, película sobre un francés y no les pidieron permiso. Como si Napoleón fuese solamente francés. bueno, imagínate, es complejo el tema ahí, porque es una figura, bueno, que era, me imagino que amor-odio, no estoy muy familiarizado con cómo es la historiografía francesa sobre el propio Napoleón, pero me imagino que tiene que ser una mezcla de sentimientos encontrados. Un Quizás es un personaje asunto que es bastante como Simón complicado. Bolívar, ¿no? Debe ser un Simón Bolívar. Nosotros Quizás aquí, un poco pasará, un poco pasa con la historia de Bolívar y nosotros, personaje que también tiene sus bemoles y tiene sus conflictos. Y para muchos, te decía yo que era como un Simón Bolívar, ¿no? Habito, no te escucho. Creo que hay un sí, delay. sí, que separó la imagen, ¿cómo? No, no, que Sí, te comentaba, lo de Simón Bolívar, que fue dictador, lo de Simón Bolívar que traicionó a todos sus congéneres, lo de Simón Bolívar que no tuvo completas actitudes democráticas, que era un tipo inspirado, por supuesto, está el discurso de Angostura, que es algo inspirador realmente, pero no lo suficiente como para justificar las tropelías que hizo en nombre de la independencia y la manera en la que engañó a los españoles y engañó a los criollos para quedarse él con el poder y ser el, el regente total. Además, un estado muy grande, pensando en lo que decía Rousseau. ¿Por qué Bolívar quería tener un estado tan grande, tan ambiciosamente grande como esa gran Colombia que soñaba que era medio continente? sí, y además, bueno, conectando con la idea que te dije anteriormente, eh, para Rousseau no era prudente en un espacio tan grande, en un Estado, en una organización política tan grande para mantener la democracia. Pero bueno, yo creo que en el fondo la misma, no sé qué piensas tú de esto, Luis, pero yo creo que el mismo proceso de lo que llamamos revolución bolivariana y la captura de la figura de Bolívar ha, has como que proliferado una visión crítica o una revisión crítica de la figura. Y cosa que me parece interesante, que esté en boga la crítica en algunos aspectos, donde efectivamente podemos revisar y que una parte de la historia venezolana pues se dejó de lado para siempre vendernos ese mito fundacional en base a un héroe nacional. ¿Me explico? Entonces, pero hay que siempre tener como cuidado, porque aparte de que se está dando efectivamente esta revisión crítica de las ideas bolivarianas y si de verdad algunas fueron ideas bolivarianas, porque a veces anacrónicamente le adjudicamos ideas que en realidad no son propiamente bolivarianas, como esa gran idea, no, porque la integración de la organización de los estados democráticos es una idea bolivariana, cuando en realidad quería ser un dictador de un espacio amplio de tierra. O sea, esa visión un poco romántica que todavía manejó el chavismo, y que bueno, los jóvenes hoy se alejan bastante, lo puedo ver por ahí en las redes sociales, y leo las críticas, y leo algunos desarrollos de gente mucho más joven que nosotros, y está como, esa es como la nota. Esa es como la nota en este momento, de que están haciendo una revisión crítica. Y algunos caen en la critiquería tonta, como todo. En criticar Mira, de forma. te sigo exactamente esa idea también de la revisión por la revisión. Es decir, no podemos criticar a las personas de hace 400 o 500 años con los principios de hoy del siglo XXI. Es decir, evidentemente fueron esclavistas. Simón Bolívar tenía esclavos negros,
y no los liberó. Entonces, vamos que a incendiar a Bolívar por ser esclavista. Sí, bueno, yo creo que, Luis, ahí tenemos pues una pequeña diferencia, porque yo creo que sí podemos ver, sobre todo porque hay conclusiones que se sacan en base a criterios nuevos, a criterios que se manejan actualmente, y entonces uno tiene que en base a los mismos criterios tratar de rebatirlo. Entiendo, por ejemplo, la idea que prolifera mucho en la izquierda del mito rusoniano, vamos, que tenemos ahora como leitmotiv a Rousseau, el mito rusoniano del buen salvaje, ¿entiendes? Esa visión idílica de los pueblos originarios, como se le dicen ahora, donde vivían casi en sociedades muy bien organizadas, donde la bondad proliferaba, donde existía casi un comunismo imperante. Entonces, esos anacronismos y esas visiones no hay forma de atacarlas, sino es haciendo una revisión histórica y planteando los desmanes que se pudieron suscitar. O sea, ya un momento, si no estamos hablando de sociedades idílicas en estricto rigor, o sea, ahí se vivían, por ejemplo, los aztecas, tenían sacrificios humanos, tenían subyugado a los demás pueblitos chicos y de indígenas más que de menor población, pagaban impuestos, y si no pagaban impuestos te mataban. Y entonces estas visiones como que retomar o revisar para yo de forma romántica elevarlo a un estado idílico, yo creo que tampoco es la vía. Lo mejor Bueno, es ser sinceros y entender que, por ejemplo, en el caso de Bolívar cometió sus desmanes y en verdad tenía una visión poco democrática del manejo del poder político. A diferencia de lo que nos viene planteando el chavismo, eso fue así, y tampoco hay una sociedad idílica de buenos salvajes donde vivir allá hubiese sido casi que mejor que estar en una sociedad como las actuales. ¿Me explico? Entonces, pero no hay que tumbar estatuas, es decir, no, tampoco hay que, no hay que no, tumbar estatuas, no, ni, no, pero ya va. Si yo no te estoy diciendo que con esto a, a hacer entonces pro españoles para que, no, porque los españoles entonces vinieron a traer el progreso y vinieron a traer la fe. Y aprovecho en este momento a recomendar un cuento que me pasaron estos días que se llama La Siembra. Tu cuento, Luis, que está muy bueno. disponible en Amazon, no, pero ahorita en unos minutitos apenas, son las 8:58, a las 9 se estrena un podcast en este mismo canal mío que se llama La verdad sobre la leyenda negra española, la colonia no fue tan malvada como dicen, donde hablo de dos libros, un libro de un argentino que quizás me gustaría conocerlo, búscalo por allí, él se llama Marcelo Gullo y tiene nada por qué pedir perdón, y otro libro de un señor que se llama Alberto Ibáñez, que se llama La leyenda negra, historia del odio a España. De esos dos libros vamos a hablar ahorita a las 9 en el programa de Puerto de Libros, Librería Radiofónica, que se transmite también en este canal todos los días a las 9 de la noche, un programa nuevo. Sí, bueno, como para cerrar esa idea, Luis, yo creo que, bueno, lo bueno es siempre manejar una ponderación y una mesura con el histórico. Yo no creo que sea prudente estar tumbando estatuas, ni mucho menos. Yo creo que hay bondades dentro de la incursión de los españoles. Creo que también en algunos casos fueron bastante excesivos en su comportamiento, pero también dentro de los mismos españoles hubo personas que abogaron por las almas de estos indígenas, que abogaron por un trato adecuado, abogaron por una integración, y bueno, es un tema bastante complejo. Eso, Pero eso, Eso de abogar por las almas me interesa. Deberíamos hablar de eso la próxima vez. Mira, me encantaría, Javier, que los lunes, si tienes luz, compartas con nosotros en este espacio. Todos los lunes nos encontremos por aquí
a conversar sobre filosofía y sobre actualidad y sobre Cuando, política y sobre lo cuando que venga. quiera, podemos hacerlo los lunes y podemos poner una línea temática y conversamos un poco como lo hacíamos en el sofá de la casa, de tu casa, de mi casa, cuando estábamos allí en Maracaibo. Cuando éramos jóvenes. No, no, no. Mira, Javier, ya cumplimos una hora de transmisión. Qué bueno que llegó la luz por allá. Ojalá que se calmen las lluvias y que la panadería venda bastante. Este espacio ha sido patrocinado por la panadería de Javier, ¿cómo se llama? Panadería Pandora, fábrica Pandora. de... sí. No puede ser, se llama si yo no te había preguntado nunca el nombre. No, chicos, sí, la fábrica todavía como tal no tiene nombre, sí, solo fábrica. Y además que, bueno, acá también estamos con el tema de la maquinaria industrial de los negocios. Si usted quiere vender, si usted quiere comprar, montar una panadería en Chile, a contacta a Javier Villasmil, que le vende todos los equipos, desde la señora que hace el pan hasta el horno. Bueno, Todo se y lo también vende. aquí se trabaja y se estudia, porque igual también estoy por terminar, ahorita estoy presentando mi tesis en la Escuela de Filosofía, voy trabajando en ella. Y bueno, se hace de todo, se hace un poquito y no, estamos todo, y bueno, aquí estamos también apoyándote. Vamos para adelante. Bueno, todos los lunes de filosofía, aquí en Despeinados con Javier Villasmil, quien además es un estupendo ¿cómo se llama? Cinéfilo, porque Bueno, también mira, podemos hablar un poco de cine, también podemos hablar de cine. empecé a ver una película italiana, Io Capitano, no sé si la viste, tuvo el premio, un premio ahí en el Festival de Cine de Cannes, te lo voy a recomendar, anótala. Ya no, si ya la anoté ya, porque no la he visto y cuando no veo una película me entra cosas, porque no puedo comentar de ella, pero Se en trata de estos la, días, de la migración africana, bueno, qué tan diferente puede ser esa migración africana de la venezolana, que en números es casi igual. sí, 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 complejo, ¿no? Sí, conozco la temática, pero no sabía que la habían llevado al cine, menos desde el cine italiano, que además es bueno retratando estas temáticas. Recuerda que el cine italiano revive con el neorrealismo y precisamente el neorrealismo trata de la Italia en crisis sociales, políticas, y es un cine muy exquisito. Bueno, yo creo que la película más importante es Ladrón de Bicicleta. No sé si la viste enmarcado entre este criterio cinematográfico, ¿no? Mira, sí, Pero recién este año estuvimos viendo algunas cosas al neorrealismo y vimos Roma Chitaperta, ¿cómo? vimos de nuevo El Ladrón de Bicicletas, vimos otra que no me recuerdo ahorita, pero Roma Chitaperta me impresionó, buena película. No, sí, yo también las he visto casi todas, pero pudiéramos también hacer Vimos la Estrada que no la había logrado ver, donde actúa Anthony Quinn y es de Fellini. La primera película de Fellini la vi contigo, que vi 8:30. 8:30. No te gustó mucho, no me acuerdo. Sí, un poco aburrida, pero la Estrada sí estuvo muy buena, es otra época, otra cosa del neorrealismo. Sí, Después se no, puso, se puso tóxico Fellini. la Estrada es muy buena y Anthony Quinn de una actuación película, y me encantaría volver a ver buen cine italiano clásico, pues. Rossellini, Fellini, pero ahora acá contraté una cuestión que se llama Movie, Ajá. que tiene como ese cine clásico, pero no me han puesto bastante cine francés de la nueva ola. Mira, Eh, ahí yo una vez tuve Movie es este cine independiente. El problema es que descatalogan muchas películas muy rápido. Pero es barato. Es decir, si este mes no quieres pagar o quieres pagar menos, tú le dices que no puedes seguir pagando. Esto es un truco para los que tienen movie. Tú le dices, no, me voy a retirar porque está muy caro. Y te dicen, bueno, se los vamos a cobrar a $1 por mes. oh, no me sale. Te vale Pero es que igual es barato, yo creo que cuesta como $3, no sé, bueno, $4, pero sabes que ¿cuánto? siempre es menos es menos. Siempre menos es más. Sí, hermano. Sí, Ahora que eres panadero, tienes que ahorrar. sí, bueno, también en parte, ¿no?
hay que hacer muchas cosas en realidad que no estamos acostumbrados, pero bueno, es parte de la Hay que dinámica de la vida. aprender de los portugueses, que cuando fueron panaderos fueron bien pichirres. Hay que adaptarse a todo, Luis. Hay que tratar de, pues, tener una actitud positiva y de aprender las cosas y de sacarlas adelante. Y con las adversidades, con todo lo que hay, bueno, nunca perder el norte, que es tratar de acercarse siempre a las cosas que nos nutren. Que ese es Ah, mi norte, siempre estar activo con, con, con literatura, con un poco de cine, un poco de música y bueno, tienes un oficio maravilloso, amigo mío. Pues ese es el yo creo que oficio esa es la cuestión. del control del Un mundo. poco El que de tiene el pan poesía. y Por pone ahí el estaba circo revisando a controla el Cadena, mundo. que tengo la obra completa de Cadena. El que pone el pan y tiene circo controla el mundo. Sí, bueno, después podemos... Sí, totalmente, totalmente. Ahí por ahí también estaba leyendo la panadería de Eugenio Montejo, El taller ese pequeño blanco. ensayo sobre la panadería, porque bueno, ahora me hace mucho más sentido, ¿no? Cuando uno lee a veces las cosas, cuando la lee desde la no vivencia, desde no estar inmiscuido en el proceso, la lectura puede pasar desapercibido detalles, pero cuando la lee después de estar dentro de una fábrica de pan, el ensayo empieza a recobrar unas maravillas inusitadas, o sea, que no pudiste saborear en el momento que lo leíste, pero ese ensayo es maravilloso, de Eugenio Montejo. Bueno, y Cadena, pues que lo estoy revisando ahorita, revisando. Que por cierto, perdí mi libro firmado por Cadena, que me lo conseguí. Y una de las cosas que fui a buscar cuando estuve en Venezuela, lo busqué por todos lados. Y bueno, habrá alguien que en su biblioteca tiene un libro de Cadena que dice para Javier Villasmil, pues. Bueno, te dejo, Javier. Te envío un Ya, abrazote. listo, Mañana hermano. nos conectamos otra vez a las 8. Mañana vamos a tener como invitado a Josué Lugo. Así que es un liberal radical de derechas, está en Estados Unidos, migrante que vive en Miami y que vamos a hablar mañana candentemente sobre la Agenda 2030 que él detesta y a mí me encanta. Así que nos sintonizamos mañana. Listo, ahí está. Gracias. Chao, chao a todos. Chao, Gracias amigo. por conectarse. Gracias.